Bueno, el tema de hoy es funciones. Ya estamos haciendo scripts desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ya somos buenos haciendo scripts. ¿Qué podríamos hacer para llevarlo un paso más allá? Bueno, lo que vamos a hacer es aprender a hacer nuestras propias funciones. ¿Mm? ¿Y qué son las funciones? Bueno, en esencia son scripts que se llaman desde la línea de comandos con algunos parámetros y devuelven resultados. Y ya lo han estado usando en funciones sin saberlo. Por ejemplo, cuando usábamos plot, plot es, nosotros lo llamamos comando, es una función, ¿sí? Comando, función, normalmente en el entorno de MATLAB y Octave se les llama comando, en el entorno de C y C++ se les llama función, y en Python método, ¿sí? Un objeto que tiene un determinado método, ¿sí? Es todo más o menos la misma cosa. Si me llega a escuchar un ingeniero en sistemas, me cuelga de las orejas, pero para nosotros podemos considerar que es eso, todo más o menos. ¿Qué forma tiene una función en Octave y en MATLAB? Bueno, es un script, ¿sí? Es un script que comienza con la palabra clave function, ¿sí? Esto sirve para que Octave o MATLAB entiendan que ese script que estamos escribiendo es una función, ¿sí? Después sigue, a continuación tenemos las salidas esperadas. Y 1 hasta IN, la cantidad de salidas que ustedes quieran, eso es igual a myFun, o sea, el nombre de mi función, este nombre que tiene que ser igual al nombre del archivo, ¿sí? Tiene que ser igual al nombre del archivo, y finalmente le pasamos los parámetros con los que queremos que esa función opere. ¿Está? Son los argumentos. Fíjense los detalles, ¿no? Las salidas van entre corchetes, los argumentos van entre paréntesis. Entonces, vamos a hacer nuestra primera función. Venimos acá a Octave, ¿sí? Y vamos a hacer function. Sumar function. Resultado igual sumar dos valores, ¿sí? Número 1, número 2. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Vamos a hacer una función que sume dos números y nos devuelva el resultado. Entonces acá podemos comentar qué hace esta función. Eso es sumamente útil, escribir qué es lo que va a hacer. Entonces podemos decir, función que toma dos valores y devuelve su suma. Podemos también describir qué hace cada uno de sus parámetros. Num1, 2 puntos, primer número. Num2, 2 puntos, segundo número. Y finalmente, resultado, suma de num1 y num2. ¿Está? Ahora bien, una buena práctica es comenzar exponiendo, o comenzar diciendo, bueno, resultado igual a 0, ¿sí? O resultado igual a none. Ya van a ver para qué hacemos esto. Not a number.
Esto es, si pasa algo raro dentro de esta función, queremos que devuelva esto. Si está todo bien, resultado debería ser igual a num1 más num2. Y listo. Grabamos este archivo, guardamos. Vamos a guardar acá. Podemos hacer una carpeta que se llame funciones. Y nombre de archivo, sumar 2 valores. Está muy importante que el nombre del archivo sea igual al nombre de la función. Bárbaro. Ahora bien, van a ver que si tratamos de ejecutarlo ahora, va a dar un error. ¿Por qué da un error? Y porque no tiene el argumento de num1 ni tampoco el argumento de num2. Entonces, para ejecutar las funciones, nos venimos a la ventana de comandos y acá vamos a decir, por ejemplo, voy a borrar todo lo que tenía antes. Podemos decir, por ejemplo, x igual a sumar 2 valores, 1 y 1. Y eso nos devuelve x igual a 2. Fíjense que me está devolviendo también resultado igual a 2, pues yo debería haber puesto un punto y coma ahí para que no me muestre el resultado. Ahora que modifiqué la función, la tengo que volver a grabar y la vuelvo a ejecutar y x es igual a 2. Bueno, ahora que vimos cómo funciona, vamos a ver qué pasa con las variables. A ver, por ejemplo, nosotros vimos recién que podríamos hacer x igual a sumar 2 valores, 1 más 2. Le voy a escribir el punto y coma para que no me muestre nada. Entonces fíjense que lo que está devolviendo, lo que aparece acá en mi espacio de trabajo es una variable x que tiene el resultado, 1 más 2, 3. Ahora, resultado no aparece, num1 no aparece, num2 no aparece. Si yo lo hago así, si yo me olvido de poner x y pongo acá, no sé, 3 y menos 2, esto me devuelve en ANS, me devuelve el resultado, que es 1, 3 menos 2, 3 más menos 2 es 1, pero no aparecen en ningún lado estas variables, ni resultado, ni num1, ni num2. ¿Por qué? Porque cuando hacemos funciones, las variables que se crean en la función son propias, no se comparten en el espacio de trabajo. A diferencia de cuando hacíamos un script, que un script sí presentaba las variables en el espacio de trabajo. A ver si podemos poner un poco más de luz en esto de las variables, ¿sí? Si nosotros trabajamos desde la ventana de comandos, las variables se generan en este espacio, en un espacio, ¿sí? Variable 1, variable 2, variable 3. ¿Está? Si quisiéramos trabajar en un script, el script es una forma, el script es un guión, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es ejecutar instrucciones, nada más, compartiendo el mismo espacio de tareas que la ventana de comandos. Entonces, las variables que se generen en el script
o que sean modificadas por el script, van a aparecer en el mismo espacio de tareas. ¿Qué pasa con las funciones? ¿Qué pasa con las funciones? Las funciones crean variables, crean sus variables en un entorno privado, ¿sí? Que no se comparte. No se comparte. No tenemos forma de acceder desde el script a las funciones internas, a las variables internas de la función. De hecho, podrían tener los mismos nombres, las variables de las funciones, con otras variables que nosotros tenemos en nuestro entorno de trabajo y no se pisan. ¿Sí? Miren. Vamos a hacer esta prueba. Cambiémosle en vez de sumar dos valores, num1, bueno, decimos num1 y num2. ¿Bien? Bárbaro. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a crear dos variables, num1 igual a menos 10. Vamos a hacer num2 igual a 50. ¿Sí? Y es más, vamos a hacer otra, resultado igual a 1000. ¿Está? Ahora, sumar dos valores. Si yo no le paso argumentos, me da error. ¿Por qué? Porque num1 y num2 están en este espacio de trabajo que no es compartido por la función. Por otro lado, si yo hago sumar dos valores, 3, 4, el resultado lo que devuelve es 7. Sin embargo, mi variable resultado, la que está en la ventana de comando, sigue valiendo 1000. No vale 7. ¿Está? Fíjense que ahora tenemos en la función y en el espacio de trabajo variables que tienen los mismos nombres, pero valores distintos. ¿Cómo puede ser? Bueno, los espacios de trabajo de las funciones y de la ventana de comando son distintos. ¿Mm? De hecho, ¿por qué son? ¿Hay forma de que no sean distintos? Sí, hay formas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa ahora si hacemos esto? Sumar dos valores, 1 y la letra A. Ah, nos devuelve un valor, ¿eh? Cuidado. Sumar dos valores está convirtiendo este char en un double, de alguna forma, y se lo está sumando a 1. Sumar dos valores también puede sumar dos letras. Entonces, no está devolviendo NaN, ¿eh? Está devolviendo algo. ¿Qué es? Y no sé, habría que ver qué entiende Octave por A y qué entiende por B. No sé si estará sumando el valor del carácter en ASCII o en hexadecimal, no tengo idea. Lo que sí sé es que hay que tratar entonces de proteger a la función de forma tal de que cuando los argumentos no sean correctos, no sean lo que esperamos, nos avise o le avise al usuario. Ahora vamos a ir con eso. ¿Mm? Ahora un ratito vamos con eso. Miren, hay una cosita más que podemos ver antes. Por ejemplo, ¿qué ocurre si escribimos help? Suma dos valores en nuestro caso. ¿Qué ocurre si escribimos help? Help, sumar dos valores. Nos dice, ¿no?
Sumar dos valores es una función del archivo bla, 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 bla. Y fíjense en esto. Función que toma dos valores y devuelve su suma. Número 1, primer número, número 2, segundo número, resultado. Nos está devolviendo el comentario que escribimos acá. ¿Cuántos de esos comentarios devuelve? Hasta que encuentra la primera línea en blanco. Fíjense, lo vamos a hacer de nuevo. El help de la función, entonces, está compuesto por los comentarios que vienen a continuación de function, de la definición, hasta el primer espacio. ¿Qué más tendríamos que ver? A ver, ¿qué pasa si le pasamos un único parámetro? Sumar dos valores 3. Nos da un error. Nos dice num2 no está definido. Bueno, este nota number lo vamos a usar para tratar de que devuelva algo en vez de un error. El error quiere decir que empezó a ejecutar la función y cuando llegó a esta fila se dejó de ejecutar. No tuvo una salida normal. Bueno. Después podríamos ver qué ocurre si modificamos el valor de uno de los argumentos dentro de la función, pero creo que ya quedó más o menos claro de que las funciones ocupan espacios de trabajo distintos al espacio del workspace, al espacio de la ventana de comandos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá podríamos decir num1 igual a 4, grabo, y acá hacer sumar dos valores. Num1 es 4, ¿no? 0, 0. ¿Qué va a devolver? Y devuelve 4, porque nosotros estamos hardcodeando este valor del primer argumento. Ahora, si nosotros hiciéramos A igual a 0, B igual a 5, sumar dos valores A y B, ¿qué pasó? Nos está devolviendo 9. ¿Por qué? Porque internamente nosotros estamos cambiando el valor de num1 a 4. Ahora, ¿qué le pasó al valor de A? Nada. A sigue valiendo 0. ¿Está? ¿Por qué pasa eso? Porque lo que le estamos pasando a la función son los valores y no la propia variable. A ver si puedo explicar esto. Veamos un poquito más cómo funciona esto de las variables en las funciones, valga la redundancia. Supongamos que tenemos acá de un lado el espacio de tareas o espacio de trabajo, y del otro lado la función, ¿cómo la habíamos nombrado? Sumar dos valores. ¿Está? Bueno. Entonces, en el espacio de trabajo decimos A igual a 1, B igual a 3, C igual a sumar dos valores A, B. ¿Está? Bueno, ahora, de este otro lado teníamos un cierto código, que es este de acá. ¿Sí? Esto es lo que hace sumar dos valores. Entonces,
¿Cómo opera esto? Bueno, cuando nosotros, a ver, otro color, llamamos a sumar dos valores, Octave lo que hace es busca el archivo sumar dos valores.m. Cuando lo encuentra, busca la función y pasa el valor de A a num1 y el valor de B a num2. Entonces, ahora num1 vale 1, le asignamos el valor 1 y acá le asignamos el valor 3. Con num1 y num2, Octave hace esta operación, calcula el resultado y ese valor, el valor de resultado, lo guarda en C. ¿Sí? O sea, estamos pasando solamente los valores. ¿Está? Miren, lo vamos a ver un poco más técnico ahora, pero a ver si ayuda. Venimos acá en Excel. Supongamos que estamos en el entorno de trabajo. ¿Sí? Y tenemos asignadas ciertas direcciones de memoria para guardar datos. ¿Sí? Sí, tenemos asignadas algunas direcciones de memoria. Por ejemplo, la, no sé, 1, vamos a ponerla 0x00, lo estoy escribiendo en hexadecimal, 0x01, 0x02. ¿Sí? Estos funcionan como, la memoria funciona como gabinetes, ¿no? En cada gabinete ustedes pueden poner algo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos A igual a 3, lo que estamos haciendo es asignar a algún espacio de memoria la variable A y guardamos ahí el valor 3. Cuando decimos B igual a 2, guardamos en otro espacio de memoria el valor 2. Y cuando decimos C igual a sumar dos valores A, B, en otra dirección de memoria va a guardar el resultado de eso. Pero ¿qué pasa acá? Miren, por otro lado tenemos la función sumar dos valores.m. Esa función también tiene asignadas ciertas direcciones de memoria. Por ejemplo, la 0x10, 0x11, 0x12, 0x13. ¿Sí? ¿Ven que son distintas direcciones? Esto es como decir, tengo una cajonera y para el entorno de trabajo asigno estos cajones, los cajones amarillos, y para sumar dos vectores asigno los cajones rojos. Entonces, ¿qué ocurre acá cuando llamamos a la función sumar dos valores a B? Bueno, lo que ocurre es que nosotros sabemos que lo que hace esta función es resultado igual a sumar dos valores, num1, num2. Nosotros sabemos que esa es la forma que tiene la función. Entonces, cuando la llamamos,
se crea una variable interna, num1, que se almacena en algún lado con el valor de A. Y se crea otra variable interna, num2, que se almacena en otro lado con el valor de B. Y se crea otra variable, resultado, ¿sí? que se crea con el valor de A más B. Y luego, este valor es devuelto y guardado en la variable C. ¿Está? Estamos pasando, y es por eso, perdón, es por eso que lo que nosotros modifiquemos acá, dentro de sumar dos valores, no afecta al entorno de trabajo, y que el entorno de trabajo tampoco afecta a sumar dos valores. Le voy a agregar un poquito de complejidad, miren. Nosotros podríamos tener esto. Podríamos tener acá una variable num1. Le asignamos el valor 1. Una variable num2. Le asignamos el valor menos 1000. Podríamos tener una variable resultado, a la cual le asignamos el valor 3.14. Bien, fíjense que estamos generando variables en el entorno de trabajo que tienen los mismos nombres de las variables de nuestra función. Sin embargo, acá en nuestra función no pasa nada. Y si nosotros ejecutáramos sumar dos valores sin parámetros, la función no va a andar. ¿Por qué? Porque no sabe qué valor le tiene que poner a num1 y qué valor le tiene que poner a num2. No lo sabe. ¿Qué tendríamos que hacer? Decir, bueno, generamos otra variable A que va a valer menos 6. La guardamos en una dirección de memoria. B que vale 9. Y C que es sumar dos valores A, B. Cuando nosotros hacemos esto, acá sí se crea una variable num1 que vale menos 6, otra variable num2 que vale 9, una variable resultado que vale 3, en otro cajón, cada cosa se guarda en su cajón, ¿no? Y recién ahí, acá, se genera la variable C con el valor 3. Estamos pasando los argumentos como valores solamente. Está otra forma de trabajo. Otra forma de trabajo. La otra forma es pasar lo que se llama el puntero. Bueno, ya vemos que hay algunos momentos, digamos, hay algunos casos, cuando no pasamos exactamente los argumentos que espera nuestra función, las cosas se ponen un poco raras, ¿no? Empieza a devolver cualquier cosa. Entonces, algo que deberíamos hacer cuando creamos una función es verificar que los argumentos que nos pasa el usuario sean del tipo de lo que esperamos. Y para eso podemos usar, por ejemplo, una función para toma de decisiones, como puede ser el comando if, que más que un comando es un conjunto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Si preguntamos por una condición, si es de día, si la respuesta es afirmativa, true, se ejecuta una serie de comandos. De lo contrario, se ejecutan otros comandos.
y el end sirve para avisarle al software que a partir de acá tiene que ejecutar todo lo que sigue. ¿Está? Entonces, se vienen ejecutando las funciones hasta llegar al if. Cuando llegamos a if, preguntamos por una condición. Si es verdadera, se ejecuta una serie de códigos. Si es falsa, se ejecutan otros códigos, otros comandos. Entonces veamos cómo podemos, con esta idea, mejorar nuestra función. Teníamos esta función de suma dos valores, y ya vimos que cuando hacemos sumar dos valores, uno solamente, nos devuelve un error. Fíjense, acá de paso apareció algo súper interesante. Sumar dos valores me dice error, B no está definida. Sin embargo, yo miro mi función y no está B. Está en un 1, en un 2. B estaba en una versión anterior que hicimos. ¿Qué pasó? Pasó que sumar dos valores todavía no está grabada. Entonces estoy usando la copia, acá en la ventana de comandos, estoy usando la copia que había quedado en el disco duro. Si ahora la grabo, ahora sí me dice, che, no está num2. Guarda con eso. Cuando ustedes modifiquen una función, la graban y después la prueban. Entonces, vamos a hacer nuestra primer verificación. Primera verificación. Vamos a decir, ¿qué vamos a controlar? Primero que nos pasen dos argumentos. Entonces, para verificar que nos pasen dos argumentos, vamos a decir, si margin, número de argumentos de entrada, ¿sí? Número de argumentos de entrada. Es distinto de 2, el distinto está acá, ¿sí? Si no me pasan dos argumentos, entonces vamos a hacer display, debe pasar dos argumentos. Y ahora vamos a darle, podemos darle ahí directamente el end. ¿Qué va a pasar ahora? Grabamos esta función. Cuando la ejecutemos, fíjense que si hacemos sumar dos valores, 3, 4, ¿qué se va a ejecutar acá? Vamos a entrar a la función, se genera este resultado nota number. Acá preguntamos si nos pasaron un número de argumentos distinto de 2. ¿Nos pasaron un número de argumentos distinto de 2? No, falso. Entonces no se ejecuta esta línea. Se va a ejecutar esta de acá. Veamos. La respuesta es 7. Ahora, ¿qué va a pasar si hacemos esto? Miren, si pasamos un único argumento, entonces, este margin distinto de 2 va a dar true, va a ser verdadero. Vamos a entrar acá, pero después vamos a salir y esto se va a ejecutar igual, o se va a tratar de ejecutar igual. Por lo tanto, vamos a tener un error. Porque esta línea se trata de ejecutar.
Entonces, lo que vamos a tener que hacer es modificar un poco nuestro código y decir else, y en el else escribimos esto. Resultado igual a num1 más num2. Grabamos, y ahora sí, fíjense qué pasa. Nos devuelve, debe pasar 2 argumentos, podemos incluso avisar. Y el resultado que nos está devolviendo es el not a number que teníamos acá. Entonces ahora, esta función nos avisa que hay un problema, pero nos devuelve algo, no genera un error. ¿Sí? Hagamos, por ejemplo, d igual a sumar 2 valores. Si se fijan, d ahora es not a number. Esto también lo podríamos hacer, esto está hecho así con lógica negativa y por ahí cuesta un poco más entenderla. Vamos a hacerla con lógica positiva. Y vamos a decir, si el número de argumentos es igual a 2, entonces resultado va a ser num1 más num2. Else, y ahí sí ponemos esta leyenda. Creo que ahí va a quedar un poco más claro. Entonces ahora verificamos si el número de argumentos es 2, devolvemos la suma. De lo contrario, devolvemos esto. Error debe pasar 2 argumentos, pero ya tenemos a con valor. Y esto es muy importante. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si no ponemos ese resultado igual a nada? Si hacemos esto, entonces error debe pasar 2 argumentos, nos devuelve d igual a NaN. Si hiciéramos 3, 4, devuelve 7 como corresponde. ¿Qué pasa si no ponemos esta línea? Si hacemos d igual a sumar 2 valores, le saquemos, sumar 2 valores 3, 4, no hay problema, pero si hacemos solamente esto, sumar 2 valores 3, ¿qué va a devolver la función? No, así como está esto, nos va a generar un error porque no tiene nada para devolver. Fíjense que va a entrar num1 solamente. Este if va a dar falso. Porque el número de argumentos es 1, no 2. Vamos a pasar acá, error debe pasar 2 argumentos, pero esta función tiene que devolver resultado. Y resultado es una variable que ahora no se genera. ¿Por qué? Porque no pasamos por la línea 10. Entonces esto nos va a dar un error de nuevo. Al menos debería. A ver si lo hacemos así. D igual. Ahí está. Nos devuelve un error, ¿por qué? Y porque el resultado no se hizo nunca. Entonces, es por eso que lo tenemos que verificar. Perdón, lo tenemos que generar antes. Otra cosa que podríamos verificar es revisar que los 2 argumentos sean numéricos. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, si el número de argumentos es 2, y ahora anidamos los if. Si es número num1 y esto es el símbolo de la función lógica AND.
el i. Es número num2, entonces sí, resultado igual a num1 más num2, else this error, los argumentos deben ser números. ¿Mm? Entonces, fíjense, ¿qué verificaciones hacemos acá? Primero, que el número de argumentos sea 2. Luego, que num1 sea número y num2 sea número. Si se da todo eso, entonces ejecutamos este pedazo de código. De lo contrario, largamos este de acá, ¿sí? Largamos este de acá y vamos a devolver resultado como not a number. ¿Mm? Entonces veamos. X igual a sumar dos valores, 5 y 60. No hay problema, 65. Si pasamos solo un argumento, error, debe pasar 2 y nos devuelve en X not a number. Y si pasamos una letra, error, los argumentos deben ser números. Esta es una lógica, esta es lógica positiva, digamos, que es fácil de entender, pero se hace un poco compleja acá porque hemos tenido que anidar los if, ¿sí? Una forma un poco más compacta sería ir por el camino que tomamos antes, de decir, primero chequeo, Nargin, si no es igual a 2, entonces ya pongo un display, comillas simples, error, debe pasar 2 argumentos numéricos. ¿Sí? Esa era la primera condición. Ahora, ¿qué puede ser? Que esto sí sea, que esto sea correcto, ¿sí? Que sean 2 argumentos. Entonces, en vez de pasar directamente al else, vamos a preguntar de nuevo. Hacemos else if. En la misma línea, preguntamos de nuevo. Es número, is numeric, num1, y is numeric, num2, entonces, aquí sí vamos a hacer resultado igual a num1 más num2. Y de lo contrario, decimos debe pasar error, debe pasar 2 argumentos. A ver, acá podríamos hacer así. Que no sea numérico o que este otro no sea numérico. Vamos a ver si eso funciona. Entonces ya pasamos a toda lógica negativa. Debe pasar 2 argumentos.
Y si no, resultado igual a num1 más num2. Vamos a probar ahí. ¿Sí? Esto es otra forma de hacerlo. Entonces, empezamos con nuestros casos de prueba. X igual a, vamos primero por el bueno, 60 más 70, bien, 130. Pasamos solo 60, no, debe pasar dos argumentos numéricos, ¿sí? Estamos acá. Y si hacemos X igual a 60A, debe pasar dos argumentos, ¿sí? No entró, entró en este else if. Uno de los dos no fue válido,